Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias, Padre, esta preciosa mañana por su amor, por su misericordia que cada mañana, cada día tiene con cada uno de vosotros. Mi Dios de las glorias. Vamos a estudiar la palabra de Dios y lo hacemos con la poderosa y eterna Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Bien, vamos a abrir la Biblia en San Juan 13, lo hacemos hasta el versículo 4. Según como vayamos caminando, vamos dando lectura. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Ante la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de su discípulo y a enjuagarlos con la toalla con la que estaban ceñidos. Hasta ahí la poderosa y eterna palabra de Dios. Santos es el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. En tiempos bíblicos, las condiciones del polvo y la suciedad de la región y el uso de sandalias hacía necesario el lavamiento de los pies, aunque es muy probable que los discípulos hubieran estado felices de lavar los pies de Jesús. Claro, es algo lógico. Si estábamos reunidos todos, estando ahí el maestro, cada uno de nosotros pues tenía ese énfasis de lavar los pies al maestro para quizás que nuestro ego se eleve o estar emocionado porque le hemos lavado los pies al Señor Jesús. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. No podían concebir el hecho de lavarse los pies unos a otros. Esto se debió a que en la sociedad la época del lavamiento de los pies era reservado para el más bajo de los siervos, para los más insignificantes, los que se consideraban iguales, no se lavaban los pies los unos a los otros, excepto en muy raras ocasiones. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Y como una señal de un gran amor, Lucas señala que los discípulos discutían sobre quién era el más grande entre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 22-24. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Santos es el Señor. Y ahí vamos a ver en Lucas 22-24. Si usted tiene una Biblia, acompáñeme, mis santos hermanos, a ver qué es lo que nos enseña y qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Es importante hablar lo que la palabra de Dios nos enseña. Lucas 22-24 dice la palabra de Dios: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está escrito o lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, que vemos ahí, mis santos hermanos, vemos ahí un énfasis, lo que nos dice la palabra de Dios. Vemos una disputa que ellos tienen de quién era el grande, quién era el mayor entre los discípulos del Señor. Una discusión lamentablemente había pasado ahí porque muchas veces pues ellos querían ser ensalzados también, muchas veces tenían que ellos tener un reconocimiento de que ellos eran quizás alguien ahí de ellos era un poco superior. Bien, una actitud que excluía la disposición de rebajarse a lavar los pies. Cuando Jesús se dispuso a lavar los pies, se quedaron sorprendidos a ver también, mis santos hermanos, que el maestro estaba lavando los pies, en cuando ellos eran los que tenían que lavar los pies al maestro. Entonces, y eso lo vemos, mis santos hermanos, ahí en San Juan 13 y en el versículo 16, que dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Gloria sea al nombre del Señor. Somos una actitud igual
adelante de Dios y por tanto nos merecemos, mis santos hermanos, respeto, merecemos que seamos tratados por igual. Nadie es igual, nadie tiene más alto concepto que el uno y el otro. Somos todos iguales adelante del Señor. El versículo 9 también nos dice, la palabra del Señor nos enseña, nos dice, le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Bien, mis santos hermanos, un modelo de humildad. Nosotros vemos aquí que Jesucristo está sembrando en los discípulos. El capítulo 13 del 12 al 17 nos enseña la palabra de Dios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os es dado, porque como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así nos enseña y nos dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y sabéis estas cosas, bienaventurado si la hiciereis. Gloria sea el nombre del Señor. Lavar los pies, mis santos hermanos, significa un gesto de humildad, significa un gesto de misericordia que el Señor está implantando a los discípulos. Y eso es lo que nos lleva el pasaje que hemos leído. Jesús nos enseñó una lección del servicio desinteresado, mis santos hermanos, que estaba absolutamente demostrando por su muerte en la cruz de Calvario. Él no tenía en este caso por qué ir a morir, él no tenía en este caso a qué ser maltratado por los romanos, mis santos hermanos, pero él está demostrando un gesto de humildad, que esa humildad que él está llevando, esa humildad que él está transmitiendo a los discípulos, es que los discípulos también tienen que mostrar ese gesto de amabilidad, ese gesto de humildad hacia la sociedad, hacia la más gente. El lavamiento de los pies era un ejemplo, era un modelo. Muchos grupos a lo largo de la historia de la iglesia han practicado literalmente el lavamiento de los pies como una ordenanza de la iglesia. Sin embargo, la cultura actual en muchas tierras no exige el lavamiento de los pies, mis santos hermanos, no exige el lavamiento de los pies de los huéspedes, aunque se practicó en la cena del Señor. La iglesia primitiva aparentemente no practicó el lavamiento de los pies como una ordenanza en las reuniones de la iglesia o como un rito, mis santos hermanos, sino que lo practicó en una forma espiritual. Jesucristo lo practicó en una forma humildad, no literalmente, no físicamente, sino que en una forma de humildad, donde todo cristiano, donde todo siervo de Dios tiene que practicar el lavamiento de los pies en una forma de humildad, ayudar al prójimo, servir al prójimo en cualquier necesidad o cualquier ámbito de la vida que puede estar necesitando una ayuda o puede tener, darle una consejería. Eso es lo que nos enseña y es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba, mis santos hermanos, lavando los pies de sus discípulos, destacó la humildad interior, no un rito físico, sino que una humildad interior del corazón. Y eso simbolizaba el lavamiento de los pies, donde toda persona tiene que tener esa humildad, esa humildad, como la tenemos esa humildad a través de la palabra de Dios, a través de la práctica de una vida cristiana, de lavar los pies de los santos, mis santos hermanos. Vamos a ver en 1 Timoteo 5:10 que nos enseña y que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo, vamos a ver que nos dice unas palabras, unos textos bíblicos ahí sobre el lavamiento de los pies. Primera de Timoteo 5:10, a ver, mis santos hermanos, que nos enseña la poderosa y eterna palabra de Dios. Santo es el Señor. Bien, vamos a la lectura, que ya lo tenemos aquí, el pasaje. Ahí abra su Biblia en la casa, 1 Timoteo 5:10, y nos dice la palabra de Dios,
que tengan testimonio de buenas obras, si han criado hijos, si han practicado la hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos, si han practicado toda buena obra. Eso es lo que nos enseña y eso es lo que nos dice la bendita y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor, mis santos hermanos. Se considera a la viuda piadosa que como madre cristiana ha nutrido en ocasión a sus hijos, mis santos hermanos, a través del lavamiento de los pies, y esto nos enseña que era la labor servir de los esclavos. Se utilizaba tanto en el sentido literal como en metafórica para aludir a las viudas que tuvieran un corazón sincero, un corazón de humildad, mis santos hermanos, para poder socorrer, para poder servir a aquel que estaba necesitado. Eso es lo que nos enseña la bendita y eterna palabra de Dios. Nos habla de su participación en una ordenanza de la iglesia, sino de un servicio de humildad y de servidumbre para aquellos que los creyentes, si alguien se niega a seguir el ejemplo de Jesús, se exalta a sí mismo por encima de él y vive en el orgullo y es un siervo, no es mayor que su Señor, sino es un siervo menor, un siervo que no tiene la hospitalidad de lavarle los pies a sus hermanos, no tiene la hospitalidad de ser humilde, sino que es un siervo arrogante, así como nos dice la palabra de Dios en San Juan 13:16, dice la palabra del Señor. A ver qué nos enseña, qué nos dice la bendita y eterna palabra del Señor. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Gloria sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si la hiciere. Feliz, dichoso es aquel, mis santos hermanos, aquel hombre, aquel siervo, aquel ministro que lava los pies en una forma de humildad, en una forma de sencillez, en una forma de amor, de paz, que debe lavar los pies los unos a los otros. Eso nos enseña la bendita y eterna palabra de Dios. Bien, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque hemos estudiado, hemos leído un poco tu palabra, mi Dios de la gloria. Vamos a orar. Soberano Dios, grande, poderoso Jehová de los ejércitos, mi Dios, nuestro Dios, tú eres el Dios grande, tú eres el Dios que un día viniste a este mundo en una forma de humano, el Dios de la gloria, para humillarte hacia nosotros, Padre Santo, y nos diste vida eterna hasta llevarnos a la presencia del Padre, Señor, mi Dios de la gloria. Dice tu palabra, una oración, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Yo en ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Te alabamos, Señor, en este precioso día, Padre Santo. Rogamos que la presencia tuya y el Espíritu Santo de Dios sea en cada vida, Padre, mi Dios de la gloria. Quítanos, Señor, todo orgullo, toda arrogancia, toda hipocresía, todo pensamiento vano, todo pensamiento sucio que esté en nuestras mentes, Señor, y háganos ser unos buenos discípulos, háganos ser unas buenas personas, llenos de humildad, llenos de misericordia, Señor, así como tú te humillaste y nos lavaste los pies en una forma simbólica, que significa espiritualmente ayudar a otro, espiritualmente a bendecir a otro, espiritualmente a dar consejo a otro. Te rogamos en este precioso día, Dios de la gloria, que tú tengas misericordia con nosotros, que tú nos ayudes a entender tu palabra, que tus propósitos sean logrados a través de nosotros. Úsanos como un canal de bendición, Señor, mi Dios de la gloria. En tus manos ponemos este día, Señor mío y Dios nuestro, que la paz de Cristo repose siempre en vuestro corazón y que el Espíritu Santo haga lo que tienes que hacer conforme a tu voluntad, Señor. Te agradecemos, Padre, porque eres el Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.